El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Jorge Iván Cuervo Restrepo es el nuevo ministro de Justicia y del Derecho de Colombia. Natural de Armenia, Quindío, abogado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha sido docente investigador y se le reconoce por su trabajo en favor de los derechos humanos y en el tema de justicia. Su prioridad es trabajar en la formulación de políticas públicas en materia de lucha contra drogas de uso ilícito, un marco jurídico regulatorio en la paz total y una verdadera política de resocialización en el tema de alternativas a las penas privativas de la libertad. ¿Qué tal? Saludo cordial. Estamos en Entrevistas con Alma de País, uno de los programas más tradicionales aquí en la Casa de Nariño, la Casa de los Presidentes. Hoy con un invitado muy especial. Está el país estrenando nuevo ministro de Justicia y del Derecho, el señor ministro Jorge Iván Cuervo. Ministro, qué chévere que esté con nosotros. Pues bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación para que conversemos sobre los asuntos de Estado que competen a un Ministerio de Justicia, pero también sobre otros temas, por supuesto. Un quindiano rockero, externadista, pues un hombre muy defensor de derechos humanos. ¿Cómo recibe este ministerio que ya entra en la recta final también de gobierno, no? Pues a ver, con mucha expectativa, por supuesto, pero también entendiendo el desafío que implica un final de gobierno. Es decir, para nadie es un secreto que al final los gobiernos, digamos, ya están pensando en consolidar temas, y yo creo que para mí ese es como el punto. El sector justicia, porque no olviden que el Ministerio de Justicia preside el sector donde está además el IMPEC, la USPEC, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y la Superintendencia de Notariado y Registro, cosas que no tienen mucho brillo mediático, pero que son claves. Por ejemplo, todo el tema de notarías pasa por el Ministerio de Justicia. Entonces la idea es que en estos 6 meses y algo que nos quedan es dejar consolidada todo lo que tiene que ver con el sector, un poco, voy a usar una expresión coloquial, en orden la casa, ¿sí? De manera que los temas de justicia, que son temas de Estado, el próximo gobierno los encuentre, digamos, funcionando como corresponde. Dejar algunas bases de arquitectura jurídica. De acuerdo, es decir, no olvidemos que quien realmente es el responsable de la provisión del servicio de justicia es la rama judicial, y eso diferencia el ministerio, por ejemplo, de otras agencias gubernamentales. Cuando hablamos del juez, hablamos de los tribunales, de las altas cortes, eso depende de la rama judicial. ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? Articula, apoya, consigue recursos, tramita coordinaciones. Entonces, en ese sentido, el rol del Ministerio de Justicia es un rol diferente un poco a los demás ministerios. Es como un articulador de lo que llamaríamos el sistema judicial en general, porque también tenemos directamente la responsabilidad, por ejemplo, frente a casas de justicia, que es la justicia más cercana al ciudadano, pero allí no hay justicia formal. Ahora a cargo del ministerio están las comisarías de familia, por ejemplo, todo el tema de violencias basadas en género, conciliadores en equidad y otra serie de mecanismos de justicia en equidad como mediadores comunitarios, que son muy importantes en regiones y en pequeños municipios, porque es el primer contacto que tiene cualquier ciudadano para resolver sus problemas y sus dificultades jurídicas. Claro, hace pocos días el presidente Petro se reúne con el presidente Trump en los Estados Unidos, y eso nos marca una agenda diferente, sobre todo en tema de lucha contra las drogas, en tema de extradición. ¿Cómo lo asume, ministro? Pues a ver, el gobierno en el primer ministerio del doctor Néstor Osuna, también externadista, dejó aprobada la política de drogas, y la política de drogas plantea un enfoque más preventivo, un enfoque de que también hay que luchar contra, digamos, sobre todo el factor de producción, el consumo viéndolo como un problema de salud pública, de control de daños de los consumidores. Por lo tanto, que esa política plantea un nuevo enfoque, y lo que hay que hacer es ajustarla con una visión que sigue
estando, siendo predominante en el mundo sobre, comillas, la guerra contra las drogas. Yo creo que el escenario ideal, un panorama mucho más adelante que hay que construirlo internacionalmente, es salir de la llamada lucha contra las drogas para pensar el consumo de sustancias o ilícitas como un problema de salud pública, y creo que este gobierno con esa política ha avanzado en esa dirección. ¿Habrá fumigación? Pues el gobierno está estudiando esa posibilidad, siempre bajo los parámetros muy estrictos de la Corte Constitucional, del principio de precaución, que no haya afectación ambiental, que no haya afectación en salud, que no haya afectación a otros cultivos de una manera muy, muy quirúrgica. Esa es una decisión que tiene que adoptar el Consejo Nacional de Estupefacientes, que preside el Ministerio de Justicia, y el mensaje que yo he dicho, si por razones de agenda de seguridad y de compromisos en la agenda binacional con los Estados Unidos es necesario pensar en eso, el marco de actuación lo ha definido la Corte Constitucional, siempre bajo el principio de precaución en temas ambientales, de salud y otros aspectos. Claro, ministro, porque de todas maneras tenemos unos cultivos industriales. Hay zonas, por ejemplo, en el Cañón del Micay muy difíciles que realmente tienen que pensarse en esa alternativa, ¿o habría otras? Claro. En la política de drogas se habla de una intervención integral en el territorio. Es decir, el tema de fondo es que mientras en muchas regiones el Estado no tenga control territorial, y el control territorial empieza, por supuesto, por lo militar, pero aquí viene el tema de justicia. Es decir, y la jurisdicción agraria en ese sentido va a ser muy importante. Es decir, estas personas que viven allí, que muchas veces las condiciones sociales y económicas los llevan a participar de la cadena productiva porque por razones de rentabilidad y de ausencia estatal casi que no tienen ninguna otra opción. Lo que busca este gobierno es satanizar a ese pequeño cultivador que en muchas regiones no tiene otra alternativa. En la medida en que haya una intervención integral, y eso no se resuelve en 4 años, eso es una política que todos los gobiernos tienen que comprometerse con eso. En la medida en que lleguemos con desarrollo rural integral, con vías terciarias, con posibilidades de otro tipo de productos, con no satanizar, por ejemplo, el uso ancestral o medicinal que hay en ciertas comunidades indígenas frente al tema de hoja de coca, yo creo que se va a ir avanzando. Es decir, la represión puede que sirva en algún momento incluso para todos los tipos de delitos, como efecto disuasivo, como efecto de tomar el control, por decirlo así, pero si queremos una perspectiva más sostenible, se necesita una intervención mucho más integral donde los temas sociales, ambientales, institucionales son fundamentales. Un tema muy grueso, ¿no? Muy grueso. El tema de la extradición, ¿cómo queda, ministro? No, la directriz del presidente de la República es que continúan las extradiciones. Este gobierno, la última cifra es que ha extraditado cerca de 814 personas, 65% a los Estados Unidos. Ahí no hay ningún cambio. El único cambio es que algunos de los jefes negociadores que están en las mesas con el gobierno ya está firmada la extradición por el presidente, pero existe un mecanismo jurídico que dice que es suspensión de la acción, a la espera de, como ha dicho el presidente, gestos de paz que permitan que el gobierno, que tiene esa discrecionalidad política, el presidente de la República, pueda suspender esa entrega. Entonces, eso no ha cambiado, se sigue extraditando y hay una serie de restricciones en relación con algunas de las personas que están en mesas de negociación con el gobierno a la espera de, como dice la ley de paz total, de gestos que le permitan al presidente suspender esa decisión. Estamos con el señor ministro de Justicia y el Derecho, ¿no, ministro? Todo el mundo se olvida del derecho y es importantísimo, porque esa expresión, digamos, cuando uno llega a la Facultad de Derecho siempre le hablan de la justicia y el derecho. Y no siempre una medida en justicia podría ser considerada una medida en derecho, o viceversa. Entonces, la combinación de justicia y derecho es clave para una sociedad democrática, que haya orden jurídico, pero que las decisiones de los jueces y de las autoridades sean justas, claro, en derecho y justas. Una pausa, señor ministro, y volvemos aquí en Entrevistas con Alma de País.
María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en entrevistas con Alma de País. Colombia está conociendo a su nuevo ministro de Justicia y del Derecho, al doctor Jorge Iván Cuervo. Ministro, uno de los temas que de verdad son chicharrón para el ministerio, el tema de las cárceles, ¿no? Sí, ese es un tema complejo porque tiene muchas implicaciones. Primero, un tema de seguridad de la Guardia Penitenciaria. Ayer justamente estuvimos entregando en la cárcel Modelo un grupo de camionetas blindadas, por ejemplo, para algo tan sensible como es el traslado de personas privadas de libertad, por ejemplo, a atenciones en salud, en hospitales, a hacer exámenes o las remisiones judiciales que tienen que ir a hacer muchas veces las declaraciones. Entonces, la idea es que podamos avanzar y que por lo menos en cada ciudad capital, eso no es de aquí a la mañana, de aquí a mañana, queden este tipo de esto. Pero también existe el componente de la inseguridad, por ejemplo, todo el tema de extorsiones, que es lo que está allí. Entonces hay un decreto de inhibición de señal de celulares, hay operativos permanentes por parte de la policía y de la Guardia del INPEI decomisando. Ese es un tema muy, muy complejo. Hay unas complicaciones tecnológicas entre las bandas 5G y 4G, porque como ya todos los celulares están pasando a 5G, los inhibidores estaban pensados para ya 4G. Se quedaron atrás. Claro, entonces ahí hay un tema, pero ese es un punto esencial. Pero también hay otra dimensión que quizás no cuenta mucho, que es el bienestar y la seguridad de las personas privadas de la libertad. Por supuesto que la lectura de la sociedad en general, estas son personas que cometieron delitos y se merecen todo el castigo posible. Pero como dice un aviso a la entrada de la ley de la cárcel Modelo, dice: aquí entra el hombre, no el delito, o la mujer, ¿sí? Entonces esas personas tienen que tener condiciones dignas de salud, de bienestar, porque finalmente el objetivo de la pena es la resocialización. Este gobierno ha introducido en su política criminal, y eso no digo que este viene de acá, pero de anteriormente, el enfoque de justicia restaurativa. Porque, digamos, en política criminal hay una pregunta que es muy sencilla y se la voy a decir de la manera más cruda y sencilla posible. La idea es que ¿metemos a la cárcel a todo el mundo? La respuesta es no, porque no hay suficientes cárceles y porque quizás no sea lo mejor. Entonces, las sociedades tienen que definir qué tipo de delitos sí ameritan que haya castigo, lo que llaman justicia punitiva. Claro. Sí, los que llaman delitos de alto impacto social. Pero cuando uno se sienta con los expertos y con la ciudadanía, entonces dice, pero es que la corrupción es de impacto social, los feminicidios son de impacto social, los homicidios, entonces ya vuelven y quedan como todos. Tenemos que sentarnos a discutir como sociedad a quién vamos a seguir aplicando justicia punitiva. Y el cambio de enfoque es justicia restaurativa. Es decir, que lo importante no sea el castigo en sí mismo, sino que haya verdad, algo de justicia y sobre todo reparación con las víctimas. Nuestro sistema penal sigue siendo muy punitivista, muy Cárcel para todos. Claro, y los políticos hacen campaña diciendo voten por mí, yo meto a todo el mundo a la cárcel. Y eso no es posible, no es fiscalmente sostenible, no es deseable desde el punto de vista social. Entonces, claro, tenemos enormes hacinamientos, que eso afecta a las condiciones de vida. Se dice entonces que las cárceles terminan siendo universidades del crimen, entre comillas. Ahí tenemos un desafío como sociedad de preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los delitos que vamos realmente a castigar? ¿A quiénes vamos a llevar a las cárceles? ¿En qué condiciones? Porque su dignidad y sus derechos no se pierden. ¿Y qué vamos a hacer con todos aquellos delitos? El enfoque de justicia restaurativa creo que es hacia donde tenemos que empezar a mirar. ¿Verdad? Reparación con las víctimas. Y garantía de no repetición, claro, por supuesto. Lógico. Que es la resocialización. Exacto. Pero sí se necesitan más cárceles, porque el hacinamiento de todas maneras es muy alto, ¿o no? Depende, porque eso es como con las calles. Si uno dice, ¿usted cree que necesitamos más calles en Bogotá? ¿Qué cree usted? Uno diría que sí, pero... Claro, pero si hace más calles, llegan más carros. Exacto. Y entonces vuelven Es una cadena sin fin. Es un círculo vicioso. Entonces, es decir,
construir más cárceles. Entonces los políticos que les gusta hacer campaña con eso, porque los ciudadanos dicen que metamos a todo el mundo a la cárcel, dicen, pues entonces metamos a todo el mundo a la cárcel, por decirlo así, un poco el modelo que está aplicándose en otros modelos de meter a todo el mundo a la cárcel. Yo creo que ese modelo no es sostenible, ese modelo no es el mejor. El sistema penitenciario en derecho les enseñan a uno que la pena punitiva es como, aquí los abogados nos gusta usar latinazgos, la última ratio, o sea, el último recurso es meter a alguien a la cárcel, ¿sí? Habría que buscar distintos mecanismos de justicia restaurativa de distintas maneras para que la cárcel solo sea el último recurso, Claro. porque es que, digamos, desde el punto de vista de costo fiscal y de mantenimiento, es complejísimo, pero esa es una discusión muy compleja porque siempre se da en el marco de las políticas de seguridad, de las políticas penitenciarias y generalmente y de las políticas de criminalidad, y generalmente están desarticuladas y el resultado termina siendo siempre no satisfactorio. Claro, el tema de cárceles, ministro, es muy amplio, pero quiero cerrar este capítulo preguntándole lo siguiente. Se están haciendo cosas. Hay gente que está haciendo, por ejemplo, microempresas que están trabajando en las cárceles. Hay grupos que están muy organizados para trabajarle a la empresa privada. Y hay unos mecanismos tan interesantes, por ejemplo, como la cárcel de Acacías, que ha sido un experimento muy interesante, la colonia penal. O sea, hay cosas que se están haciendo, porque es que siempre hablamos que la cárcel es terrible. Claro que es terrible, pero hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, se aprobó, yo llegué, ya estaba aprobada en el Congreso la llamada Ley de Utilidad Pública, que permite que mujeres que han sido condenadas y que son madres, Sí. Madres cabeza de familia, pasen su pena en casa, digamos, en prisión domiciliaria, vinculada a actividades laborales de distinta índole. Por ejemplo, en la próxima semana estoy pensando en reunirme con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y le dije informalmente, ¿qué tal que trabajemos en un programa de inserción laboral para pospenados? Y me dijo, me interesa mucho eso. Ya hemos tenido algunas experiencias con FENALCO en algunas regiones de personas que ya han cumplido, por decir algo, un porcentaje importante de la prisión efectiva. Los jueces de ejecución de penas les pueden permitir a esas personas que el resto de la pena lo hagan en su casa y entonces desarrollar ahí un programa de inserción laboral. Ahí necesitamos que el SENA apoye para capacitar, para que se ajuste la oferta con la demanda laboral. Y encontré a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, como muy dispuesto a un programa de esa naturaleza, porque esa es una de las cosas que he descubierto acá, porque una cosa es leer sobre el Estado, el gobierno y las políticas públicas, y otra cosa es estar acá. Manejarlas. Claro, que es raro, y es que todo el mundo le pide al Estado que resuelva los problemas de la sociedad. Y el Estado, por supuesto, que tiene competencias, cobra los impuestos, tiene funciones, pero yo creo que también en la sociedad tenemos que hacernos esa reflexión de, bueno, y nosotros desde nuestra sociedad, desde nuestro rol como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Algo tan sencillo como, no sé, no dejar la basura tirada Respete el en la semáforo. calle, no cumplir las normas de tránsito. Claro. Bueno, y una cantidad de pequeñas cosas que contribuirían a que la convivencia, pero hay como una especie de que hemos, y eso está, a mí me parece que eso es bien problemático, como que hemos resignado a que el Estado sea el que nos regule la vida social y nos preguntamos poco por qué hacemos nosotros. Por ejemplo, la justicia se ejerce en casa. Voy a darle un ejemplo. A las empleadas del servicio hay que pagarle las prestaciones sociales como corresponde la ley. En muchas casas eso no se hace. ¿Qué les toca? Generalmente son mujeres las que ejercen este oficio. Tienen que ir a las inspecciones de trabajo a presentar sus reclamaciones. Bueno, eso está congestionado, entran, son vetadas para que ingresen a otras casas y uno dice, bueno, ¿qué hace el Estado por la justicia? ¿Qué hace el Estado por proveer justicia si yo pago impuestos? Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, ¿usted qué hace en su casa? ¿Por qué no paga las prestaciones sociales de acuerdo con la ley? Por ejemplo, no solo, estoy dando el ejemplo de empleados de servicio, pero en muchos negocios, pequeños negocios, no hay incumplimiento de la norma laboral, y entonces esos casos son los que llegan a la justicia laboral y muchos empresarios deberían decir, bueno, vamos a pagarlo como corresponde el salario y las prestaciones sociales. Son pequeñas cosas de justicia
que se hacen en el rol que todos tenemos como ciudadanos y los que son empresarios. Estamos en entrevistas con Alma de País. El país Colombia estrenando su ministro de Justicia, el doctor Jorge Iván Cuervo. Regresamos en unos segundos. Desde el cielo, alguien nos cuida. Colombia vuela alto. Bienvenida, nueva flota de aviones. Con transparencia cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en entrevistas con Alma de País. Colombia está conociendo a su nuevo ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Jorge Iván Cuervo. Ministro, en este segmento ya final de nuestro programa, yo sí quiero preguntarle por la paz total, porque nos interesa a todos. ¿Cómo ve usted el tema de paz total, que ha sido un hombre de derechos humanos, un gran defensor de derechos humanos usted? Pues a ver, el Estado colombiano en general, históricamente, se ha movido entre dos miradas, ¿sí? En buscar una salida negociada a los distintos tipos de conflicto, sí, el conflicto armado tradicional, que era el que se tenía con las FARC, en algún momento con los grupos históricos como EPL y hoy todavía el ELN, siempre se ha buscado, y casi todos los gobiernos han buscado un escenario de negociación, digamos, y desde la época de los 80s, eso siempre ha estado allí. Pero ante los fracasos de los procesos de negociación siempre sube en la agenda pues la necesidad, por decirlo coloquialmente, de reforzar la represión militar, ¿sí? Nosotros nos movemos en eso. Yo siempre he dicho que sería muy bueno que en Colombia hubiera un pacto político como el que sucedió en su momento en España, que se llamó el Pacto de la Moncloa frente a ETA, de que el tema del conflicto armado, la salida negociada con una estrategia de seguridad, no esté en la agenda política. Es decir, que como sociedad, que como nación, nos veamos a 20 años y digamos, oigan, no puede ser que en pleno siglo XXI seamos el único país de América Latina todavía con conflictos armados. O sea, Perú lo resolvió a su manera, lo resolvieron Salvador, Guatemala, todos lo resolvieron y nosotros no hemos podido resolverlo. Claro, nosotros tenemos unas complejidades geográficas, presencia de narcotráfico, ausencia estatal. Ya el conflicto armado no es lo que se pensaba que era el espacio, digamos, para reivindicaciones políticas. Puede que lo siga siendo en algunos casos, pero sigue siendo un espacio para la operación de organizaciones multicrimen, incluso transnacionales. Por lo menos ya no hay guerrilla, ¿no? Entonces ya es muy complejo enfrentar esa situación. Por lo tanto, que este gobierno le siga apostando a la paz, que es un derecho constitucional, a mí me parece importante. Yo hago parte de este gobierno y me siento, digamos, tranquilo con que eso sea así, pero eso no está garantizado, porque si ustedes miran, en la agenda política actual está la discusión sobre si se continúa o no con la paz total y por supuesto que hay candidatos que entienden que eso no debe seguir y ellos representan a sus electores y quisieran decir estamos cansados de esto no va para ningún lado, pero siempre nos movemos como sociedad y como país. Yo creo que tendríamos hoy que muy rápidamente todos los partidos políticos, los sectores sociales, los gremios, las organizaciones de ciudadanos sentarnos a decir, vengo, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este conflicto armado? O sea, nos va a llegar 2050 y todavía vamos a tener, comillas, distintos tipos de conflicto armado. Yo creo que esa es una reflexión que deberíamos hacernos como país al margen. Lo que pasa es que la polarización política que estamos viviendo ha degradado mucho el debate y ha impedido que encontremos lugares comunes como sociedad. Las sociedades democráticas son diversas, son plurales, hay distintos puntos de vista, pero sin unos mínimos básicos, unos puntos comunes, un lugar común donde nos encontremos como sociedad en materia de seguridad, en materia de inclusión social, en otros temas, va a ser muy difícil porque cada 4 años es como si iniciáramos de nuevo a resolver los problemas y resulta que los problemas son, por decirlo así, son estructurales, trascienden los periodos de gobierno y cada vez que hay un gobierno, cada quien trae su propia agenda, su propio instrumento de política y es como arrancar de nuevo y ahí tenemos que hacer una reflexión. Una de las consecuencias complejas de la polarización política es que no encontramos puntos en común, consensos básicos mínimos como sociedad.
Yo creo, ministro, que de todas maneras en esto sí hay que parafrasear a Kennedy, ¿no? Y tenemos que preguntarnos yo también qué puedo hacer por mi país. Es que el problema de la paz también es mío, de cada uno. Claro, siempre que pensamos en la paz, pensamos pues como en la actuación militar, sí, pero la paz un poco como la justicia, me gusta ver que Francisco Javier, ¿cierto? Sí. Entonces no estoy mintiendo. Cómo nos ponían siempre nombres compuestos, ¿no? Claro. Eso era una cosa que nunca he entendido, pero bueno, la paz también, es decir, por ejemplo, piense usted todas las situaciones de violencia intrafamiliar que hay en los hogares en Colombia, esa es una cosa. Si uno mira, por ejemplo, las cifras de homicidios por lo que llaman intolerancia, sí, por consumo de licor, o sea, no puede ser que el número de homicidios suba el Día de la Madre. Increíble, ¿no? Y el Día del Amor y la Amistad. O sea, eso es una reflexión que hay que hacerse en los hogares, yo también tengo que resolver los conflictos en mi hogar de una manera pacífica, hay mecanismos alternativos de solución de conflicto. No, resulta que allá también se da, comillas, lo quiero usar muy acotado, una pequeña guerra. Y entonces la paz y la justicia, por decirlo así, empiezan por casa, claro, pero también en los colegios. Sí, por ejemplo, el bullying escolar es una cosa que es terrible, y eso es una forma de violencia y una forma de incrementar un poco ese tema, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchos escenarios de justicia y de paz donde el Estado tiene un rol muy importante, el Ministerio de Justicia tiene unos instrumentos y unas acciones que contribuyen a eso, pero como ciudadanos todos tenemos que hacer una reflexión de cómo contribuir a la justicia y a la paz en nuestros roles, en las familias, en los empleos, en las relaciones interpersonales. En cada cosa tenemos que aportar nosotros, en cada cosa. De acuerdo. Ministro, nos quedan unos minuticos, pero yo sí quiero hablar de su parte personal. ¿Hincha del Deportes Quindío? Claro, como buen cuyabro, ¿no? Pues es que uno no puede ser hincha de un equipo de la región que no es. Eso siempre me ha parecido rarísimo. Claro. ¿Por qué? Porque como decía Villoro, una expresión muy bella que decía que ir a fútbol al estadio, que ya no se puede ir porque esos son unos campos de batalla complejísimos, esa frase me gustó mucho, era la recuperación de la infancia cada 8 días. Entonces yo iba en ese entonces... Rico que era ir a fútbol. Claro, yo iba al Estadio San José, que era un estadio pequeñito, era inexpugnable porque como era una cancha pequeña, como que los equipos grandes decían, ay, ¿sabe qué? Esos 3 puntos en Armenia lo vamos a perder. Entonces nosotros creíamos que éramos buenos equipos, nunca se ganaba, pero allá iban y perdían todos los equipos grandes. Yo iba desde pequeño con mi papá a ver fútbol en el Estadio San José y pues ahí es que uno empieza a querer su equipo. Claro. Hoy está en la B, pero está de primero en la B y tenemos mucha esperanza vamos a sacarlo de que suba a la A, porque realmente eso no sirve solo para el orgullo de los hinchas, sino que mire, en una ciudad importante como Armenia, capital intermedia, eso genera empleo, eso genera una serie de dinámicas sociales muy interesantes. Armenia, la tierra, todavía hay forcha, la tierra de la forcha, todavía se consigue el café, el tinto en los cafés. Pero sobre todo en los pueblos, en Armenia ya se ha sofisticado más el consumo de café, sí, ¿cierto? Ya con los cafés gourmet y demás, pero en los pueblos del Quindío, en Finlandia, en Circasia, en Calarcá, me gusta mucho, por ejemplo, ir a tomar café a Calarcá. Ahí uno va y encuentra las tiendas de esquina donde le sirven el café o el tinto tradicional en los pueblos todavía. Oye, usted un hombre de montaña, del eje cafetero y rockero, ¿no? Rockero duro. Me gusta mucho el rock, me gusta desde siempre, desde Armenia siempre me gustó el rock. Había una emisora que ya desapareció del dial que se llamaba HJZA y yo no sé quién era el programador de eso, era una cosa impresionante el conocimiento musical que yo empecé a tener ahí. Ya cuando llegué a Bogotá empecé a cultivar, yo me considero creo que coleccionista de música, tengo una muy buena colección de música, yo escucho de todo, fundamentalmente rock, también escucho jazz y generalmente en las mañanas necesito escuchar música clásica. Lo primero que conseguí cuando llegué al despacho del ministro fue un baflecito con Bluetooth para escuchar por la mañana música clásica, para relajarme y empezar los días. Para mí la música produce un efecto emocional, psicológico de tranquilidad, pero sí, soy bastante rockero. ¿El gran grupo del rock, los Rolling Stones o los Beatles? Yo creo que el mejor grupo de rock de la historia de todos los tiempos es los Beatles. Sí, los Beatles revolucionaron el rock como
producto cultural, o sea, más allá de la música, o sea, pero también tengo mi lado rollinsoniano porque los Rolling Stones primero siguen vigentes. Nos debemos una charla para que me enseñe. A mí me encantan los Beatles personalmente, pero tenemos que hablar un poquito más de rock. Me quedo en punta, ministro. Perfecto. Cuando Cuando quieran venimos y conversamos sobre las cosas institucionales, pero también sobre las cosas personales, porque una de las cosas que he visto acá, sí, y es que los ministros como que nos ponen en un esquema de protección y nos mueven por otro lado y como que nos desconectan de la ciudadanía y de la sociabilidad. Yo quisiera mantener mi vida, pero es difícil por razones de seguridad. Yo quisiera levantarme y trotar, yo quisiera poder ir al gimnasio, poder ir a encontrarme con mi hija y comer tranquila, poder ir a visitar a mi mamá que está en Armenia, allá. Entonces yo creo que tenemos que avanzar a un escenario en que los ministros, en general, las ministras, seamos cercanos con la ciudadanía, que podamos salir y caminar y que estemos y que tenemos un par de personas que nos acompañen para evitarse, digamos, situaciones. Eso me conflictúa un poco porque me siento como que me puedo creer que soy muy importante y yo creo que es un ciudadano, un académico comprometido con la justicia y con el derecho que cree que durante un buen tiempo le puede prestar un servicio al país. Y tiene un gran título, el título de ciudadano, que es el mejor. Ministro, gracias por estar en Entrevistas con Alma de País. Riquísima la conversación, nos queda en punta. Perfecto. Ahí seguimos. Cuando quiera me avisan y venimos y conversamos. Y que le vaya bien, don Dulce, porque si a usted le va bien, nos va bien a todos, sobre todo Perfecto. en este tema de la justicia que tanto lo necesitamos. La justicia es uno de los pilares del Estado. El Estado tiene que garantizarle la justicia a los ciudadanos. Chévere, ministro, muy bacano que hubiera estado con nosotros. Perfecto. Volveremos por acá. Volveremos con ustedes en Entrevistas con Alma de País para que en profundidad nos metamos en los vericuetos de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.